Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. Deja gente en el Pichincha Usal. Bienvenidos todos y todas a un programa más de Frente Radiosa, un espacio comprometido con debatir y agitar la política. Mi nombre es Isabel Díaz y me acompaña en la conducción Yura Serrano. Hola Isabel, saludamos a toda la audiencia de Pichincha Universal a través del dial 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha. Así también a quienes nos siguen desde cualquier otro punto del territorio nacional o de fuera del país a través del streaming de la página oficial de la radio o por el Facebook Live de Frente Radiosa. Hoy es viernes 2 de octubre de 2020 y siendo las 18:04, iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Les recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes. Aquí sí hay texto y registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e ebooks como Frente Radiosa. También agradecemos a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en Nueva Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la comunidad migrante en Estados Unidos. A Ronnie por la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo editorial y de producción del programa. Esta tarde, para reflexionar sobre el primer aniversario de las manifestaciones de octubre de 2019, nos acompañan tres actores sociales que desde distintos espacios organizativos y ciudadanos acompañaron aquellas jornadas. Les damos la bienvenida a Ramiro Aguilar, él es abogado y exasambleísta. Betty Tola, ex ministra de Inclusión Social y militante feminista. Y también nos acompaña Flores Miro Simbaña, ex dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Bienvenidos todos, bienvenida. Hace 12 meses estallaba en el país la movilización más numerosa de las últimas décadas. La revuelta de octubre pasado revitalizó en la retina de las y los ecuatorianos aquella política contenciosa que parecía haber desaparecido, pero que irrumpió con una fuerza inédita. En torno a ese proceso de movilización social como el que vivió Ecuador hace un año, se tejen siempre múltiples e inagotables lecturas. Traerlo a la memoria ahora implica también resignificarlo. Los motivos que llevaron a diversos actores a movilizarse en todo el territorio no solo se mantienen, sino que se amplían y profundizan. A los muertos de entonces se suman aquellos de la crisis sanitaria de ahora. A los de entonces perseguidos, encarcelados y procesados judicialmente se suman amenazas desde la inteligencia estatal para quienes incluso se manifiestan en redes sociales. Las condiciones democráticas claramente han sufrido aún mayor deterioro, si pensamos en todas las dudas que las propias autoridades han sembrado en torno al próximo proceso electoral. Después de 10 días en los que millones poblaron las calles en todo el país, el gobierno de Moreno continuó con más celeridad y radicalidad la aplicación de su programa económico y dispuso varios recursos institucionales para bloquear expresiones de oposición y evitar así un nuevo octubre. Por ello, ha financiado a los aparatos de represión del Estado por sobre incluso el propio sistema de salud durante esta crisis. Por ello, insiste en naturalizar la violencia sistémica del despojo que fue impugnada en las calles, pero que se ha consolidado por designios de sus socios oligárquicos. Por ello, ha evidenciado su desdén por la democracia, condicionando la realización de las elecciones de febrero próximo. No hay insumos en los hospitales, no hay recursos en las elecciones, pero Carondelet se sigue amurallando. Así, transcurrido el primer aniversario de la movilización de octubre, la disputa electoral se avecina y pone en el centro la posibilidad de que este modo de gobernar continúe o, salvo acción popular articulada, se supere. En este escenario, es fundamental reflexionar sobre tres cuestiones centrales. ¿Qué ha perdido Ecuador en todo este periodo de gobierno? ¿Qué lugar ocupa hoy la movilización social? ¿Y qué significado tiene el próximo proceso electoral para quienes saludamos octubre? Desde Frente Radiosa, hoy rendimos homenaje a los muertos y expresamos nuestra solidaridad con los perseguidos de octubre. Bienvenidos todos. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. no lo soñé. Pichincha Universal.
A un año de las manifestaciones de octubre, varias son las miradas, criterios e incluso acciones que se han desprendido de ello, mientras lo que parecía provocar una convergencia social y popular más sostenida de los actores antineoliberales opuestos a la política de Moreno que se terminaría finalmente diluyendo, el gobierno encontraba en esto y en la pandemia las excusas perfectas para la vuelta de tuerca autoritaria que le faltaba. En este ejercicio de revisitar lo ocurrido, ¿cuál es el saldo que quedó de la revuelta? ¿Terminó siendo un hecho aislado o se puede decir que al día de hoy el campo político y social en el país siguen marcados por este hecho? Empezamos la discusión con Ramiro Aguilar. Bienvenido. Buenas noches, un gusto compartir el panel con nuestros invitados y un saludo muy cordial a la audiencia y a quienes nos escuchan y nos siguen por redes sociales. Miren, yo creo que la durísima represión de octubre marcó la historia del Ecuador del primer cuarto del siglo XX. Y yo creo que le marca con miedo. Es decir, la represión fue tan brutal que yo en 52 años de vida no había visto una represión así. Que marca a las generaciones de hasta 30 años que no tenían la menor idea de lo que era una represión policial y militar de ese nivel. Y que nos marca al resto de los ecuatorianos en función de dos cosas. Primero, de lo duro de la represión. Segundo, de la proscripción del derecho a la resistencia establecido en la Constitución mediante la magnificación de la resistencia de octubre, elevada casi por los medios corporativos y por los medios neoliberales al estatus de guerra civil. Es decir, lo que los ciudadanos democráticamente estaban expresando en las calles se transformó hiperbolizado en el discurso de los medios corporativos en que aquí poco más y había una guerra civil, había una rebelión, lo cual es una mentira brutal, pero es una mentira que abona al discurso de meterle miedo al ciudadano y de proscribir el derecho a la resistencia. Y desde luego, eso genera o tiene un efecto en las posteriores movilizaciones, es decir, las posteriores movilizaciones que existan en el Ecuador, porque además son una válvula de escape de la presión política que puede significar para una sociedad el poder manifestarse en la calle. En las próximas ocasiones, lo que va a pasar es que el miedo junto a la brutal represión terminen, digamos que al ciudadano común, al que en principio sale a caminar la calle y a expresar su rechazo a la política del gobierno caminando y con pancartas y con consignas, le terminas alejando de la calle. ¿Por qué? Porque no quiere verse involucrado en hechos de violencia. Más aún cuando esos hechos de violencia se hiperbolizan. Hay una hipérbole ahí en el sentido de que puede ser acusado de un delito de rebelión. Entonces, la cosa es definitivamente una marca en los procesos históricos y los procesos políticos en el Ecuador del primer cuarto del siglo de este siglo. Gracias, Ramiro. Betty, para continuar contigo, Ramiro ha evidenciado, digamos que quizá lo que signó el proceso de movilización de octubre pasado o la herencia que queda de eso es el miedo. ¿Compartes tú esta mirada? Y adicional a eso, ¿octubre terminó siendo un hecho aislado? ¿Se puede decir que terminó reacomodando el campo político y social de ahí en adelante? Bienvenida. Creo que estás con el micrófono apagado. Buenas tardes con Isabel y Yura y de la misma manera con Ramiro y Flores Mil. Un saludo también a quienes comparten este diálogo. Yo quiero coincidir en un aspecto con Ramiro en el sentido de que pudimos evidenciar de cuerpo entero al aparato represivo, pero me parece que también se evidenció de manera clara la articulación del bloque en el poder, que me parece que es importante también señalar. Es decir, no solo era la actuación de las fuerzas de la represión gubernamental ni de los medios, era todo un correlato de fuerzas políticas, digamos, a nivel local,
que adhieren a la propuesta gubernamental, pero también de los sectores y de los grupos económicos de poder. Es decir, creo que había ahí como una clara presencia del bloque en el poder que se evidenció en octubre de manera muy precisa, digamos. El relato del vandalismo que lo tildó a los jóvenes y a las jóvenes que estuvieron en las calles, a toda la diversidad de sectores que estuvieron presentes en las calles, me parece que este es un elemento importante y creo que me parece, y lo quiero colocar, porque creo yo que el devenir tiene que ver también de cómo ese bloque en el poder puede ser contrastado por otras o por un bloque progresista popular del campo popular. Me parece, yo quería colocar este tema porque me parece que es desde mi opinión, importante colocar. Creo que, y antes de responder respecto del miedo, me parece que el otro elemento que deja octubre es la recuperación de la validez y de la importancia de la fuerza de la movilización social y popular. Creo que este es un elemento que, digamos, como decía Ramiro, bien marcaba las diferencias de las generaciones, pero creo que en nuestra retina están las enormes y grandes movilizaciones que resistieron el neoliberalismo en las décadas de los 80, 90 y los primeros años del 2000. Es decir, creo que este es un elemento que queda también de octubre. Es decir, nuevamente podemos mirar y evidenciar que la fuerza de la movilización popular puede revertir decisiones como lo hizo. Es decir, la consigna de abajo, el decreto, se logró. Esa era un elemento central de la movilización de octubre y fue, por tanto, un resultado de esa movilización popular. Entonces, yo diría, creo que ese es el otro elemento que es nuevo en este periodo, digamos, de los últimos 15 años, de recuperar ese valor de la fuerza de la movilización popular. Entonces, yo diría ese como el segundo elemento. Por tanto, puede que sí exista algo de temor, pero me parece que en tanto se fortalezcan las redes y las personas no nos veamos como individuos que caminamos en una movilización, sino como individuos e individuas que estamos parte de colectivos que se articulan, me parece que son las formas de ir rompiendo el miedo. Y esa es la experiencia y el legado que tenemos de las luchas históricas que hemos vivido en el país. Gracias, Betty, por esta primera intervención. Flores Milo, Ramiro ha posicionado, insisto en esto, la cuestión de digamos, el elemento del miedo asociado a la vocación autoritaria del bloque del poder, como ha planteado Betty. Asimismo, Betty plantea y reconoce también la potencia movilizatoria que significó esta articulación del campo popular. Para ti, ¿qué impresión te queda de estas primeras intervenciones, tanto de Ramiro y Betty? ¿Terminó siendo octubre un hecho aislado? ¿Se puede decir que al día de hoy se ha reacomodado el campo social y político a través de lo ocurrido en octubre pasado? Bienvenido. Creo que también estás con el micrófono. Ahí Bien. Sí. Buenas noches nuevamente con todos y todas y gracias por la invitación. Octubre es un fenómeno bastante complicado, bastante complejo, bastante difícil de entender, incluso para los participantes, para quienes participamos esos días, esos 11 días. Es bastante complejo, toca hacer una profunda investigación, reflexión, recuperación de información para poder tener digamos, acercamientos más objetivos a lo que pasó en octubre. Lo que sí podemos adelantar algunos criterios es, en algunos de ellos, por ejemplo, que octubre no fue ni enteramente una acción planificada, es decir, que la gente no respondió solamente a la convocatoria de las organizaciones, que también hubo, o sea, digamos, convocatoria, pero tampoco fue un evento enteramente espontáneo, o sea, no hubo una reacción circunstancial o coyuntural de la gente, sino más bien hubo una combinación de ambos procesos, es decir, por un lado, las organizaciones, sobre todo el movimiento indígena, en los últimos años, solo por fijar un periodo, en los últimos 14 años, ha venido un proceso de movilización permanente. Con algunos eventos nacionales, podemos mencionar solo 3 movilizaciones nacionales, pero la característica de la movilización en estos últimos 10 años, 15 años, ha sido movilizaciones locales, en donde ha habido conflictos, sobre todo alrededor de la minería, alrededor de las concesiones petroleras,
¿sí? Y algunos otros sectores que tienen otro carácter de movilización. Pero, digamos, si nosotros revisamos los últimos 15 años, a nivel local ha habido una movilización permanente y movilizaciones bastante fuertes. Por mencionarte qué nivel de fortaleza, en una de las concesiones mineras en Zamora, en un poblado que no pasa más de 800 personas, que se decide declararse en huelga general de toda la parroquia, ¿sí? Repito, entre 500 y 800 pobladores toda la parroquia. Resulta que el Estado mandó cerca de 1.500 policías, entre policías militares. A ese nivel de violencia estábamos acostumbrados en todo este periodo las movilizaciones. Por lo tanto, lo que pasó en octubre es un acumulado de esas circunstancias. Y lo otras también ya en los últimos, en los años del gobierno de Lenin, ha habido una suerte digamos, de desencanto de la gente. Es decir, muchos sectores esperaban, incluso hicieron oídos a la esperanza de diálogo, de proceso de menor tensiones, pero fue todo lo contrario. Y el gobierno de Lenin se levantó con un montón de promesas que no solo que no cumplió, sino que además fue en contra de todo eso. Bajar de sueldos a muchos de la inversión pública, sobre todo educación, salud y obra pública, todo eso, además de un montón de despidos, tanto a nivel público, a nivel del empleo público, como justificación o vistos buenos que se empezaban a dar en el sector privado. Entonces, todo ese tipo de circunstancias, hubo una acumulación de tensión al interior de la sociedad, más allá de los sectores organizados, que explotó en octubre. Y bueno, la respuesta del gobierno, como ya han dicho los que antecedieron en la palabra, ha sido tradicional, ha sido histórico, es decir, siempre acusar por un lado de violencia, es decir, las víctimas, los que reaccionan ante tanta antidemocracia, por así decirlo, de la manera más calmada, acusan a las víctimas de ser ellos los violentos, de ser ellos los que están actuando de manera irracional. Y por otro lado, bueno, más adelante podemos ampliar esto, pero digamos, esa me parece que es los puntos que más podemos destacar. Muchas gracias, Flores Milo. Betty, quisiera regresar contigo. Tú mencionabas en tu intervención que de alguna manera la fuerza de la movilización popular logró que se reviertan los decretos en torno a los cuales estalló octubre, por así decirlo. Y sin embargo, vemos que en lo posterior, de alguna manera, el gobierno y las élites que lo cobijan han radicalizado su agenda de clase. Y no solo eso, a lo largo de todo este periodo de gobierno, estos 4 años, hemos visto cómo el pueblo ha perdido un sinnúmero de derechos. Me parece que es importante de alguna manera dar cara a todo esto o enumerar, de alguna manera describir qué es lo que hemos perdido, no solo para construir memoria, sino también de cara a las elecciones electorales de febrero del próximo año. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué es lo que hemos perdido como país? Creo que podemos hacer una larguísima lista de las pérdidas, ¿no? Yo quisiera centrarme quizás en una primero macro. Me parece que lo que estamos asistiendo es a un irrespeto absoluto de la Constitución ecuatoriana. Yo creo que la Constitución ecuatoriana es lo más avanzado que hemos conseguido en las últimas décadas en el país. Tiene un montón de cosas perfectibles, pero seguramente es lo mejor que tenemos en términos de referencia en materia de derechos y también de estructura en términos de la economía y del funcionamiento sobre todo de la economía, diría yo. Entonces, me parece que ese es el primer gran problema que yo veo, o sea, la primera gran pérdida que tenemos. Es decir, un irrespeto absoluto a la Constitución, al Estado constitucional de derechos, al Estado constitucional de derechos que es garante de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Y de ahí yo quisiera señalar algunas cosas. El desmantelamiento del Estado en todos los sentidos, pero absolutamente en todos los sentidos. Y quizás desde la perspectiva que incluso como organización de mujeres nosotros hemos analizado, están los temas que tienen que ver con los cuidados, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos un desmantelamiento absoluto de educación, de salud, de cuidados y de violencia. Ese para nosotros son como las evidencias mucho más claras de las pérdidas en materia de derechos y por tanto en sobrecarga de muchos de esos campos en los hombros de las mujeres. Es decir, si no hay quien cuide, si no hay posibilidad de quedarse en un centro de salud, quienes tienen que
cuidar en casa a los enfermos y a las enfermas somos las mujeres. Este momento, por las propias condiciones del COVID, la teleeducación descarga sobre los hombros de las mujeres. No tenemos ninguna medida de conciliación entre el trabajo y el cuidado en este contexto. Es decir, creo que ahí hay un elemento muy complejo en términos de pérdidas que está afectando lo central de la convivencia democrática, que es el cuidado de la vida y la reproducción de la vida misma. Me parece que el otro campo que va, de hecho, articulado a esto es lo que yo he denominado la flexibilización tributaria en la que nos encontramos. Es decir, tuvimos amnistía tributaria, creo que vamos por la tercera, el año pasado creo que estuvimos en la tercera amnistía tributaria. Hemos tenido eliminación del impuesto, del anticipo del impuesto a la renta, es decir, un conjunto de elementos que lo que hacen es echar al traste uno de los pilares importantes de una perspectiva de construcción económica distinta, que es el régimen tributario. Me parece que este es un elemento. Luego tenemos otros campos que son los de la privatización y los de la flexibilización laboral. Desde la perspectiva de las mujeres, otro tema que para nosotros es sustantivamente importante es el tema de violencia. Es decir, nosotros hemos asistido a una situación extremadamente grave para la vida de las mujeres en estos tiempos. Sin embargo, el presupuesto que el Estado asignó es cero. O sea, todo lo que existía hasta el año 2018 y en el año 19 se disminuyó sustantivamente. Para el 2020 en realidad quedó prácticamente totalmente debilitada la posibilidad de que esa ley por la que luchamos las mujeres se pueda viabilizar. Creo que esos son los campos sobre los cuales nosotros hemos estado reflexionando. Quizás un elemento último que quiero señalar para no, por los tiempos, es el tema de la educación, ¿sí? Yo creo que en este momento, ya pensando en el contexto COVID, ¿no? Me parece que el tema de la educación es algo sobre lo cual tenemos que mirarlo con muchísima sensibilidad. Hay datos que nos muestran que solo uno de cada 10 niños pobres están asistiendo regularmente al sistema educativo. Hace días se daba un dato general del ingreso al sistema educativo de la Sierra, que 100.000 niños no ingresaron al sistema educativo. Es decir, creo que ahí estamos hipotecando el presente y el futuro de nuestro país por una incapacidad total de pensar y de innovar formas en las cuales podemos resolver ese problema. Si la educación es pública, dice nuestra Constitución, el Internet debería ser público y gratuito, debería ser en las mismas condiciones para asegurar la educación de todos los niños de todo el país. Me parece que es sin duda alguna otra pérdida enormemente grande que estamos enfrentando en este momento. De acuerdo, Betty, muchas gracias. Ramiro, en redes se oye mucho esta frase de sin democracia no hay derechos. Y de alguna manera, Betty ya señala, se golpeó la Constitución, se ha violado el orden del Estado de Derecho, pero también se han violado un sinnúmero de derechos de los ecuatorianos. En tu opinión, en lo posterior a octubre, ¿cuáles han sido las grandes pérdidas a las que se enfrenta el pueblo ecuatoriano? Más allá de este Ecuador con miedo, que me parece que ya de por sí es una imagen bastante decidora. Mira, yo creo que en esto hay que analizar con objetividad los resultados de octubre. Es decir, si bien es verdad que el objetivo de las movilizaciones populares de octubre fue la derogatoria del decreto que subía el precio de los combustibles y que subía el precio del transporte, ese fue el objetivo de la movilización de octubre. Y en este momento, un año después, tienes liberalizado el precio de los combustibles y no tienes el problema del transporte por la pandemia, porque hay restricción de movilización, pero no sabes qué va a pasar después de que se quiten las limitaciones al transporte público. Entonces, la primera reflexión que uno tiene que hacerse, además en homenaje a los muertos, en homenaje a los heridos, en homenaje a los encarcelados, es la movilización de octubre a mediano y largo plazo, no a corto plazo, porque a corto plazo evidentemente el día domingo 13 de octubre, cuando se reúne el gobierno con la CONAIE y se ofrecen la derogatoria del decreto y se deroga el decreto, entonces a corto plazo los objetivos de octubre fueron cumplidos, pero a un precio muy alto.
Cuidado, estamos hablando de personas que perdieron los ojos, que fueron encarceladas, que murieron. Hay una persona que fue lanzada de un puente. Entonces, la pregunta es, ¿a ese precio de la movilización popular, los objetivos de octubre se cumplieron? Respuesta no. Porque a corto plazo lograste que se elimine el decreto. A mediano y largo plazo, ¿qué lograste? No lograste nada. Lograste un endurecimiento de la represión, lograste una contracción de las instituciones democráticas, una corrupción brutal de la función legislativa para asegurar el paso de la ley humanitaria y de la ley de la reforma a las finanzas públicas. En el inicio de la pandemia, en marzo, se pagaron altísimos recursos a los tenedores de los bonos, cuando no se puso un centavo para levantar la economía ni atender las necesidades del sistema de salud. Entonces, cuidado, caigamos en un error y es ver octubre como un triunfo. No, octubre fue una lucha. Eso es sin duda, y una lucha democrática. Y una lucha, además, que fue abanderada por los sectores orgánicos. No te olvides que el 2 de octubre hay un paro de transporte. Los transportistas logran su objetivo, que era la subida de los pasajes, y se retiran de la lucha, y automáticamente toma la posta el otro sector orgánico, que es la CONAIE. Y la CONAIE orgánicamente levanta la bandera de la derogatoria del decreto. Entonces, eso es indiscutible. ¿Octubre fue una lucha? ¿Octubre fue una victoria? No. Octubre tuvo como resultado represión y miedo. Sí, la activación de la resistencia como un derecho legítimo y como una demostración de que se pueden lograr objetivos, pero cuidado, los objetivos políticos a ese precio, o sea, al precio de los caídos, no pueden ser objetivos a corto plazo. Entonces, ¿cómo cristalizar octubre? Con esto termino. ¿Cómo cristalizas octubre? ¿Cómo vuelves octubre una victoria? Ganando las elecciones del 2000, que el progresismo gane las elecciones de febrero del 2021. Si eso no se logra, no habrá un octubre, habrán 12 octubres en el año, porque la represión de un gobierno neoliberal va a ser terrible. Clarísimo, Ramiro, muchas gracias. Con esto nos vamos a una pausa y en breve hablemos con más de Frente Radiosa. Inicio del espacio publicitario. Pruebas COVID al alcance de todos. La prueba más confiable del mercado llega a ti de la mano de IntegraLab. 10 años de experiencia y tecnología de punta a tu servicio. Por $15 accedes a una prueba rápida con resultados en 10 minutos. O por $65 una prueba PCR con resultados en solo 24 horas. Hazlo por ti, por tu familia y por tu comunidad. Estamos ubicados en la Ramírez Dávalos, E350 y Ulpiano Páez, junto a Clínica Pichincha. Comunícate a los teléfonos 0260000352 o al 099-580-4802. Consulta también para que nuestra brigada móvil visite tu barrio. Pruebas COVID al alcance de todos. Fin del espacio publicitario. Desde Tambores en la Diáspora, les invitamos a escuchar todos los domingos de 10 a 11 el programa Tacos, Botines y Goles, aquí por Pichincha Universal. ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? Hola, soy Giovanni Manosalvas, uno de los coproductores del programa ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? Y estoy aquí para invitarte a escuchar el programa Entre Telones. Oiga, pana, tengo algo que le puede interesar. 1, 2, 3, va. Un encuentro con el cine, el teatro y las artes escénicas. En estas cosas, si una se lanza, tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. La cita entonces es todos los viernes de 19 a 20 horas. Por Pichincha Universal. Por Pichincha Universal. Arrivederci, au revoir, me fui. Pichincha Universal. Bienvenidos, seguimos con más de Frente Radiosa. Flores Milo, al finalizar el segmento anterior, Ramiro nos decía que octubre fue lucha y fue lucha en condiciones democráticas, pero que no fue victoria, porque para ser victoria tenemos que pensarla en conexión a lo que pasará en las elecciones del próximo año. En tu opinión, ¿cuál es el legado de octubre? ¿La ciudadanía tuvo su victoria, tuvo un momento de victoria, pero en lo posterior hemos sido víctimas de muchísimos golpes? ¿Cómo lees tú el proceso de octubre a ahora?
Yo creo que, perdón, yo creo que ningún fenómeno social, o muy pocos realmente en la historia, podrían calificarse como de completa victoria o completa derrota. Yo creo que siempre hay de todo, ¿sí? Y algo que inicialmente fue una victoria, más adelante puede convertirse en una derrota o viceversa. Entonces, me parece que hay que ver cómo se van dando las cosas en el camino. Concretamente, con octubre, diríamos que digamos, en el objetivo concreto que la gente buscaba, más allá incluso de que las organizaciones quisieran, porque recordemos que tanto el Colectivo de Unidad, donde está el FUD y otras organizaciones, como la CONAIE, ¿sí? Los pliegos con que iniciaron la movilización eran bastante amplios, tenían que ver con los derechos laborales, tenían que ver con el tema del agua, de la tierra, de los territorios, de derechos, en el caso de los grupos de mujeres, derechos que se estaba discutiendo contra la violencia de las mujeres, o sea, es decir, un pliego bastante amplio. Si nosotros medimos los resultados a partir de eso, vamos a decir que es una derrota. Pero después la gente, eso que la ciudadanía salió a movilizarse, la voz que recorría la gente que espontáneamente estaba saliendo y que enfrentó de manera bastante firme la movilización, finalmente dijeron que lo que se debe pelear es la reducción, la anulación del decreto 883, es decir, que la gasolina no suba. Y eso es lo que se logró. Por lo tanto, en esa dimensión podemos hablar de una victoria, ¿sí? Incluso en términos organizativos diríamos que también hay una victoria porque a partir de octubre la CONAIE convocó a lo que se llamó el Parlamento de los Pueblos, en donde se convocaron un sinnúmero de organizaciones que pudo elaborar una propuesta. Esas son como logros que se lograron, que se consiguieron con octubre y a partir de octubre. Pero obviamente hay un elemento que sí hay que tomar en cuenta, que es, además de los errores que podemos conversarlo en otro momento de las organizaciones, ¿sí? Me parece que lo que hay que tomar en cuenta es la pandemia, que es un hecho que nadie se esperaba y sobre todo la dimensión que está teniendo. Entonces, eso ha cambiado completamente la realidad, lo que uno en perspectiva podríamos haber tenido. Recordemos incluso que, hablando en términos electorales, a partir de octubre, la derecha, con todo el control de poder que tiene, no solo del aparato político, sino también de los medios de comunicación, estaba logrando una cierta digamos, poner el discurso del miedo y de la violencia para cosechar electoralmente. Y a inicios de la pandemia, incluso hasta a mediados de la pandemia, tenían cierto oído, digamos, o recepción en la sociedad. Pero después, como incluso la misma pandemia demuestra lo que está pasando, ¿sí? También eso provoca que la derecha tenga ciertos topes electorales y más bien surjan otros, ¿sí? Pero al mismo tiempo la pandemia que produce esos efectos también golpea del otro lado también. Es decir, inmoviliza a la sociedad. El Estado, en lugar de atender a la emergencia sanitaria, a las emergencias médicas, se dedicó a controlar a la sociedad, quitando presupuesto a los hospitales, entregándose a la policía y al ejército, ¿sí? Y eso, además, crear un discurso del miedo nuevamente por la pandemia, y eso ha provocado que aprovechen esta circunstancia para introducir todas las medidas económicas que quisieron hacerlo antes de octubre. Entonces, me parece que ahí hay, no sé si derrota, pero sí hay retrocesos, que podríamos decir retrocesos de octubre, que sí son necesarios tener en cuenta. Me parece que, digamos, todos esos elementos podemos ir mencionando. Gracias, Flores Milo. De alguna manera hay un punto de coincidencia en reconocer que posterior a octubre no se pudo evitar la arremetida completa neoliberal del gobierno de Moreno, sea por leyes aprobadas en la Asamblea, por la propia gestión de la crisis de la pandemia. Y Ramiro ha posicionado la idea de que para constituir realmente una victoria tendría que tener una traducción también en términos electorales, y ha colocado ya digamos, los comicios de febrero próximo. En ese marco, Ramiro, todas las miradas apuntan al proceso electoral próximo. La derecha que ha gobernado busca desesperadamente llegar a Carondelet, forjando pactos intraoligárquicos como los que se ha visto,
mientras que desde el campo popular y progresista se trata de sortear la proscripción política. De esta manera, ¿estará octubre presente en el imaginario y en la papeleta de los votantes? ¿Cuál es tu criterio? Mira, yo creo que no. Yo creo que en el imaginario y en la papeleta y en la voluntad que mueva la mano del votante está sobre todo el desempleo. Hay 300.000 personas que han cesado su vinculación a la seguridad social por desempleo. Hay personas que no han accedido, sus hijos no han accedido a la educación. Hay mujeres, y en eso coincido con Betty Tola, que están con una triple jornada, es decir, aparte del teletrabajo, tienen la cuestión de la economía del cuidado y la supervisión de la educación de los chicos. Entonces, en octubre pesará mucho, mejor dicho, en febrero pesará mucho, no octubre, pesará febrero. ¿Sí? Febrero tiene otra realidad, otra dinámica. Por eso yo te decía, octubre fue una lucha. Hay que leerla, hay que interpretarla, hay que honrar a los caídos y hay que buscar justicia para los caídos y juzgar a los represores. Pero febrero es otra historia. Y en ese escenario de otra historia, lo que tenemos que hacer en el momento de votar es pensar que si es que no vence el progresismo o un candidato progresista, tú vas a tener la represión de octubre y toda la agenda neoliberal de octubre a este momento. En ese escenario, me parece a mí que lo que tú dices es correcto. Es decir, la derecha finalmente se une en función de ese gran objetivo que es llevarse el país al peso. ¿Sí? Es desbaratar el Estado, es privatizar todo y agarrar lo que pueda. Esa es la derecha. Y si es que alguien se queja, garrote y cárcel. Mientras que el progresismo fue incapaz, lamentablemente, hay que hacer autocrítica, de llegar con un frente progresista de carácter nacional que enfrente a la derecha. Y la primera vuelta, una vez que sorteemos estos escenarios de boicot electoral, estos escenarios de que no se califiquen, no se inscriban los binomios, la primera vuelta va a ser una suerte de elección primaria en el progresismo. Pero el riesgo fue muy alto. ¿Por qué muy alto? Porque, ojo, cuando hablamos de progresismo y hablamos de la derecha, hablamos del 21% de la derecha muy dura, que ya está ideologizada, de un 21% del progresismo que está ideologizado, pero tienes un 56, 58% de la población que va a votar en función de qué candidato le ofrezca la salida inmediata a sus problemas. Me vas a decir que eso no va a ocurrir. Yo sé que no va a ocurrir, pero el elector lo que quiere es salida inmediata. Si un candidato le dice, yo te voy a dar salida en 4 años, dice, pase el candidato, ese no me sirve. Yo necesito que al menos en la perspectiva electoral alguien me dé soluciones a corto plazo. En ese escenario, yo creo que hay que votar con la memoria de octubre, pero en función del futuro, en función de que no queremos que se repita la represión, la persecución, la agenda neoliberal y el saqueo del Estado. Pero pensar que octubre va a tener una significación en el momento en el que el ciudadano marque el voto es ver el retrovisor, cuando el ciudadano lo que quiere es ver el futuro. Entonces, desde ese escenario, me parece a mí que en el progresismo nos quedamos mucho en el análisis, que es muy rico, muy bonito, muy potente en términos intelectuales, pero descuidamos el hecho de que el ciudadano quiere una solución ya a sus problemas. Perfecto, Ramiro. Betty, Ramiro ha evidenciado o ha puesto sobre la mesa esta cuestión de que no hay una relación directa en términos de extensión de lo ocurrido en octubre con las elecciones o con los comicios de febrero, pero que se podría y debería activar el campo popular una cuestión de memoria para el futuro. Es decir, que haya un ejercicio político para febrero sobre esto de manera más precisada, más acotada, que es dar respuesta a la problemática específica que tiene la gente. ¿Cómo miras tú? ¿Compartes esta lectura? ¿Estará octubre presente en el imaginario y en la papeleta de los electores? Tenemos de nuevo dificultad con tu audio. Sí, me parece que lo que va a estar en la cabeza y en el corazón de los ecuatorianos va a ser sus necesidades concretas. Yo ahí coincido plenamente. Es decir, la angustia se suma diariamente. Es decir, uno habla con
los vecinos, la familia, los compañeros y las compañeras, y la angustia por la sobrevivencia es cada vez más acuciante en cada una de las familias. Entonces yo creo que ese va a ser el estado de ánimo con el que la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas vamos a ir a las elecciones de febrero. Me parece que eso necesariamente demanda la posibilidad de que en los planteamientos y en las propuestas de las candidaturas del espectro progresista popular realmente se puedan plasmar propuestas y compromisos claros y concretos. Creo que ese es también una disputa de las agendas, es decir, y de la capacidad de que las agendas luego tengan condiciones concretas de implementarse. Me parece que ese es el un campo. Yo creo que hemos tenido dificultades o imposibilidad de darle continuidad a octubre. Es decir, me parece que yo por eso coloqué al inicio esta idea del campo del bloque en el poder, porque me parece que eso solo se contrarresta con un campo popular sólido y un campo popular que esté en las urnas, pero que también esté en las calles, que esté en un tejido social que se fortalezca día a día. Es decir, creo que esa es parte para mí de la apuesta que deberíamos hacer los distintos sectores que nos ubicamos en este espectro político en el país. Caso contrario, mira lo que nosotros acabamos de pasar, es decir, todo un andamiaje institucional, jurídico, se ha caído en 2 años, en 3 años. Y creo que ese es un elemento sobre el cual hay que reflexionar de cara a que una dinámica de poder que está establecida en este momento, en este bloque en el poder de la derecha, que tiene al gobierno y a todos estos recursos de poder que he señalado, me parece que requiere ser enfrentado en distintos campos, en distintos campos. Y creo que uno de los campos sobre los cuales es muy importante reconstruir también es desde la dinámica social, de los tejidos sociales, desde el pensamiento. También estamos en una disputa de pensamiento. Es decir, yo creo que enfrentamos una propuesta neoliberal conservadora a muerte. Quizás para las mujeres eso es súper, súper evidente cuando vemos lo que ha pasado en estos últimos años respecto a los temas que tienen que ver con la autonomía de nuestros cuerpos, con nuestra capacidad de decisión. Es decir, también estamos enfrentando un bloque que tiene un pensamiento neoliberal, una propuesta y una agenda neoliberal, pero también una agenda conservadora. Y eso requiere incidir en el pensamiento, en las formas de ver el mundo que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas, pero también, insisto yo, en cómo también construimos unos tejidos sociales muy fuertes. Es decir, le apostamos muchas veces en el discurso al poder popular, al poder ciudadano. Creo que ese es necesariamente algo que hoy está ante todo en la agenda que debemos plantearnos y repensar. Gracias, Betty. Flores Milo, de alguna manera se tiene que pensar de manera conectada o tratar de conectar lo ocurrido en octubre para el campo popular y progresista con las elecciones de febrero próximo. Aún así, el movimiento indígena, por varias vocerías, ha tratado de insistir en que, digamos, no necesariamente tiene que estar conectado, que lo que hubo en octubre fue una victoria del pueblo movilizado. Para el resto de sectores que han visto precarizadas sus condiciones de vida en este tiempo, radicalizadas las condiciones de despojo en este tiempo, la salida electoral constituye casi la única posibilidad para revertir las medidas neoliberales. ¿Tú crees que octubre va a estar presente en el imaginario y en la papeleta próxima, aún con las dificultades que ha tenido el propio movimiento indígena para, por ejemplo, definir candidaturas o tejer alianzas? En las elecciones van a estar muchas cosas. Va a estar, lo que han dicho algunos de los ponentes, va a estar la realidad concreta, es decir, la falta de empleo, la inseguridad jurídica de los trabajadores en las empresas, la desesperanza por la falta de hospitales o de medicamentos para tratar la pandemia, de que el hijo o la hija no puede estudiar o no. Es decir, va a estar un montón de cosas de por medio. En medio de eso también va a estar octubre. Y de hecho, no solo octubre va a estar en los discursos de los protagonistas de octubre, ¿sí? Sino está en la derecha. Y en los discursos de muchos de los candidatos, no solo a nivel de las presidencias, sino también de asambleístas en las provincias, la derecha pone el discurso de no dar, o prevenir a la gente de no votar por los que en octubre hicieron violencia, ¿sí? Entonces,
Esto lo que da muestra es que octubre es un escenario de disputa, es decir, para unos octubre no pasa más allá de violencia absoluta, para otros octubre no pasa de que hubo sectores que intentaron un golpe de Estado. Para otros, octubre es un hecho de lucha, de reivindicativa que hay que dar en cuenta y que creó un discurso, ¿sí? Creó unas ideas en la gente o en algunos sectores de la gente. Entonces, hay una disputa y esa disputa también va a estar en las elecciones, ya está en cómo consiguen votos los candidatos, sobre todo la derecha, que está intentando esto a través del discurso del miedo, decir los violentos de octubre no deben volver o no deben ganar las elecciones o no hay que votar por ellos. Entonces me parece que va a estar eso, va a estar muchos elementos en las elecciones y me parece que lo que hay que dimensionar es desde dónde queremos nosotros responder a eso. Queremos responder desde ese discurso que dice que hay que, frente a la crisis, hay que darle todo a los empresarios para que ellos se arreglen y de paso nos arreglen a nosotros también, o vamos a responder al electoral del discurso de que son los sectores sociales los que realmente son los sectores productivos, los que han hecho economía, sobre todo la pandemia ha demostrado que la pequeña economía y la economía comunitaria, los que han dado respuesta real a la sociedad en donde el Estado no ha querido o no ha sido capaz de dar. Entonces, queremos dar el discurso, dar respuestas a las elecciones o hacer la promesa, si cabe el término, electoral, decir, esta es la posibilidad de salir de la crisis, o queremos darlo desde ese discurso de neoliberal de que todo lo debemos a las empresas y gracias a la empresa podemos salir. Entonces, esos discursos, esas disputas van a estar ahí y octubre también va a estar ahí, no solo octubre no va a definir las cosas, pero va, al menos para amplios sectores, va a ser un símbolo que también va a estar en juego en estas elecciones. Gracias, Flores Milo. Creo que de alguna manera los tres han coincidido en el hecho de que en las próximas elecciones lo que guiará el voto son estas angustias sociales, angustia por el desempleo, por la falta de educación, en fin, por el riesgo social que incrementa. Y sin embargo, me parece que lo que no hay que olvidar es que fueron también esas angustias sociales, tal vez signadas en un primer decreto, pero finalmente múltiples y heterogéneas, las que hicieron que nos encontremos en la calle. Pero volviendo a la vista sobre las elecciones del próximo año, sabemos, como ya lo han dicho ustedes, que el resultado electoral podría determinar que se profundicen justamente aquellas políticas contra las que resistimos en octubre o que eventualmente se abra una puerta de superación a este giro antipopular del gobierno, por nombrarlo de alguna manera. En estos escenarios, más allá de las alianzas electorales que ya se han gestado, ¿cuál es el lugar que debe o que podría ocupar la articulación de actores sociales que se oponen al gobierno, pensando todavía en una plataforma de resistencia antineoliberal que se encuentre justamente en estas angustias que ustedes han nombrado y que desde ahí logre ejercer resistencia a este bloque de poder que de alguna manera también ya Betty dibujaba? Ramiro. Mira, yo creo que en un escenario actual hay que plantearse primero la defensa de la democracia. O sea, hemos llegado a un momento tan primario de la organización social que una cosa que resulta absolutamente obvia en un país con institucionalidad se ha transformado en el Ecuador en una lucha diaria. Es decir, luchar primero por la democracia, primero por llegar a las elecciones de febrero del 2021 y que esas elecciones sean auténticas. ¿Qué significa elecciones auténticas? Que reflejen, que las papeletas reflejen los distintos sectores de la sociedad ecuatoriana que tienen derecho a ejercer sus derechos políticos y a estar candidatizados, ¿sí? Entonces, lo primero es defender la democracia. Una vez que lleguemos a las elecciones, tratar de que el progresismo gane las elecciones para evitar represión y agenda neoliberal. Pero eso no basta. Además, el progresismo tiene que llegar con una agenda de solucionarle los problemas a las personas. Porque las personas no sobreviven sobre la base de las discusiones ideológicas. Las personas, los ciudadanos y las ciudadanas, sobreviven sobre la base de tener resuelto empleo, salud, educación, seguridad, las condiciones de bienestar. El famoso buen vivir consagrado en la Constitución del 2008. Entonces, el reto es muy amplio como para que simplemente nos quedemos
en solo ganar la elección, porque si ganamos la elección y no hay respuestas, nos vemos, el estallido de octubre va a ser contra el progresismo. O sea, el progresismo no tiene ninguna patente de corso para que no se ejerza contra él el derecho a la resistencia, sino resuelve los problemas sociales. Gracias, Ramiro. Flores Milo, ¿estás de acuerdo con esto que ha citado Ramiro ahora? La primera gran batalla desde el campo popular es defender la democracia y a partir de ahí procurar la profundización de una agenda progresista que logre defender mínimos derechos, porque como él dice, hemos vuelto en lugar primario. ¿Cómo articular la resistencia social? No solo de cara a las próximas elecciones, sino de cara a todo lo que se debe hacer para volver a levantar al país de esta crisis en la que está sumida. Sí, digamos, en este momento ya las cartas están puestas para el escenario electoral. Me parece que más bien lo que hay que ver es justamente cómo se actúa desde donde estamos, ¿sí? En el caso particular del movimiento indígena, sí, tal vez hubiésemos algunos sectores que componemos del movimiento indígena, pues sabemos del movimiento indígena, no todos pensamos de la misma manera. Algunos sectores del movimiento indígena pensábamos que lo más fundamental que ponernos a discutir el candidato era discutir la propuesta, pero lamentablemente se dieron las situaciones que es de dominio popular. Pero ya en este sentido que se están definiendo la visión, es decir, en este momento lo que hay que priorizar, en concordancia a lo que ya decía Ramiro, las respuestas concretas a la situación que está viviendo la sociedad, es decir, muchos sectores económicos, sobre todo la economía pequeña, la economía comunitaria, está desfinanciándose o está en bancarrota porque encima de ello tienen una gran presión del sector financiero, que no ha perdonado un centavo en todo este proceso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta que vamos a dar nosotros a eso? O sea, ¿qué leyes vamos a poner para tener un control más eficiente, ¿sí? Para el sistema financiero? O cuál es el sentido del sector financiero en la estructura económica global del país, ¿sí? Otro de los grandes problemas es que lo que está visible a la gente, y esto la gente lo siente directamente, es que lo que hay que priorizar es la producción para el consumo local. Al decir local me refiero nacional, antes que para la exportación. Entonces, ¿cómo potenciamos esas economías en este momento? ¿Sí? La gente no ve con cierta claridad de que solo apoyando a los grandes empresarios vamos a solucionar la economía, sino cómo damos respuesta a esas economías pequeñas. Me parece que es otro de los elementos. Y hay otras cosas que el gobierno ha puesto algunas medidas completamente anticonstitucionales, incluso antiéticas, es decir, ¿cómo vamos a recuperar el sentido democrático del retroceso que se ha vivido no solo con este último gobierno, sino en todo este periodo de 14 años? Es decir, en nuestro caso, desde una visión de la plurinacionalidad, ¿cómo vamos a dar respuesta a las necesidades de la gente, más allá de los sectores de los pueblos indígenas, de los sectores indígenas, sino a la sociedad en su conjunto, desde la perspectiva plurinacional, ¿cómo damos respuesta a esas necesidades? Yo creo que esas son los debates que nos va a priorizar en esta circunstancia y creo que digamos, la respuesta está clara a quienes nosotros debemos enfrentar en este proceso electoral, quienes se han beneficiado de la crisis económica y de la crisis pandémica, ¿cómo vamos a salir de eso? Gracias, Flores Milo. Betty, desde las organizaciones sociales que quizás no tienen un representante directo en las papeletas de las próximas elecciones, pero que entienden que el resultado electoral es fundamental, no para que gane uno u otro candidato, pero para salvar o no al país de esta crisis democrática, sanitaria, económica en la que está sumergido. Desde estas organizaciones sociales, ¿cómo configurar la resistencia? Como decía Flores Milo, finalmente sabemos que tenemos un enemigo en común. ¿Cómo resistir desde ahí y pensando en ese enemigo en común? Quizás dos cosas. La primera me parece que es construir un conjunto de propuestas para poner en conocimiento de las candidaturas del campo progresista popular. Me parece que ese es un primer elemento que creo yo necesariamente empata con esto que hemos coincidido en señalar, que son como las necesidades
urgentes que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas. Nosotros estamos hablando de un Estado feminista que garantice el cuidado de las personas, que ponga la vida como eje central del quehacer de la política. Estamos hablando de un Estado que realmente se plantee o que nos planteemos como sociedad un pacto social y fiscal en donde realmente logremos revertir esos enormes procesos de desigualdad que hemos vivido en estos años. Si uno mira los datos, hay varias publicaciones que ha hecho, sobre todo la Universidad Central, respecto a los procesos de enorme concentración que hemos vivido. Ellos colocan datos desde el 2006 hasta el 2018, enormes procesos de concentración de quienes más tienen. Es decir, esta crisis, sobre todo en estos últimos años, tiene beneficiarios también. Es decir, mientras la mayoría del pueblo ecuatoriano está viviendo condiciones altamente deterioradas de su calidad de vida, tenemos por otro lado grandes beneficiarios. Entonces me parece que un primer elemento es tener un acuerdo de una agenda que podemos plantear a las candidaturas del campo popular. Y me parece que luego esa agenda debería permitirnos trabajar de manera muy articulada, ojalá tengamos esa capacidad, para justamente trabajar en esta línea que empecé señalando desde el inicio, es decir, frente a un bloque en el poder o bloque de poder de la derecha, creo que requerimos construir de la manera muy amplia un bloque del campo popular progresista que tenga una presencia y esperemos resultados electorales positivos, pero también que tenga la capacidad en la sociedad de seguir disputando esa agenda progresista. Creo yo que además ahí tenemos que reivindicar mucho de lo que está ya en la Constitución ecuatoriana. Entonces, me parece que es por ahí por donde la dinámica social, las distintas organizaciones y el tejido social ecuatoriano puede jugar un rol importante. Gracias Betty. Agradecemos también a Ramiro, a Flores Milo. Este ha sido un programa que desde Frente Radiosa hemos querido hacer revisitar el octubre del año pasado, cómo pensar también en los alcances que tiene ese proceso que se constituye sin duda alguna en histórico para nuestra historia contemporánea, en cuestiones concretas como el escenario electoral. Agradecemos por su análisis, por sus propuestas, por su reflexión en este programa. Les invitamos a que nos sigan en los próximos programas de Frente Radiosa. Isabel. Un gusto con todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo. No, no son